Señor en esta tarde y meditar un momento en ella. Quiero que nos vayamos a Gálatas. A Gálatas capítulo 5. Cuando usted lo tenga, me regala un amén, por favor. Solo como señal para poder leer la palabra todos juntos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Siéntese. Permítanme decirles que estas palabras expresadas por el apóstol Pablo tienen que ver, hermanos, con las intenciones o el deseo de la membresía de la congregación de Gálatas a regresar, hermanos, a vivir por la ley y no por la gracia. Eso es solamente para que lo sepamos. Pero no ese es el tema que yo quiero compartir ahora, sino que tomé esta palabra porque el tema que quiero compartir, y creo que va a ser en varios sermones, no solamente en este, es sé libre. Sé libre. Es cierto, amados hermanos, que cuando venimos al Señor Jesús, todos somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. He aquí, todas son hechas nuevas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También dice la palabra del Señor. Y al que Dios libertare, será verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Pero esto, hermanos, no nos permite a nosotros para que podamos obviar que aunque somos nueva criatura en el Señor, vivimos en la carne. Tenemos esta carne, hermano, que es una debilidad grande en nosotros como seres humanos. Inherentemente está el pecado y la debilidad en este cuerpo. Y la misma debilidad nos arrastra muchas veces, aunque ya salimos de la esclavitud, muchas veces, hermano, esta carne misma y algunas circunstancias nos llevan a nosotros a estar nuevamente, hermanos, como que si estuviésemos viviendo en la esclavitud. Y muchas veces nosotros mismos queremos esclavizar al hermano y queremos esclavizar a la persona, dejando de lado, olvidándonos, hermano, que, voy a repetir lo mismo, somos nueva criatura. Y sabe, hermano, que habemos líderes y habemos personas que predicamos y enseñamos y estamos condenando al hermano por la vida que tuvo antes. Ese es un error tremendo, las cuales cierra puertas a las personas para que puedan ser salvos. Es bien delicado, solo por ponerles un ejemplo, hermano, tomar muchas palabras literalmente. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplo de la carta a los Corintios. Acuérdense que Pablo está hablándole a una iglesia, no al mundo. Por lo tanto, lo que Pablo está exigiendo y pidiendo al cristiano, no se lo puede usted exigir a aquel que no conoce a Dios. Porque todo pecado, por grande que sea, llámese fornicación, adulterio, lo que sea, si usted lo hizo allá y vino a Cristo, Cristo lo ha liberado y usted es una nueva criatura. Es cuando venimos al Señor que todo lo que hacemos
Y es otra cuestión, es otra cuenta ante el Señor. Es que mire, hermano, lo que se hace allá afuera en el mundo, muchas cosas, hermanos, son hechas por el diablo, no por Dios. La mayoría de cosas allá afuera, hermanos, amén. Allá está, hermanos, corporalmente, hermanos, amén. Quizás todo el poderío de la carne, los deseos carnales, allá están, allá en el mundo, hermanos, amén. Quiero leerles esto a manera de introducción, que creo que nos va a ayudar a entender el mensaje que yo traigo en esta tarde. Esta persona se llama, no sé si todavía estará vivo, se llama U-Thant, con T al final. U-Thant, creo que en inglés se pronuncia como Thant, como no sé, como que va a decir thank you. Bueno, óigame lo que le voy a leer. Dice: U-Thant es ex secretario general de la ONU. Habló sobre los requisitos de paz ante 67 distinguidos académicos y estadistas de 9 países del mundo y una audiencia de más de 1.500 líderes reunidos. Les preguntó lo siguiente: ¿qué elemento falta para que con todas nuestras habilidades, dijo él, y todos nuestros conocimientos, aún nos encontramos en el oscuro valle de la discordia y la enemistad? Le dijo ellos a los líderes del mundo. ¿Qué es? Les preguntó una vez más. ¿Qué es lo que nos impide avanzar juntos para disfrutar los frutos del esfuerzo humano y cosechar las cosechas de la bondad del ser humano? Preguntó también: ¿por qué es que para todos nuestros ideales, nuestras esperanzas y nuestras habilidades de paz en la tierra es todavía un objetivo lejano que se ve apenas a través de las tormentas y turbulencias de nuestras dificultades culturales? 3 preguntas relacionadas con lo mismo. Siendo tan sabios, teniendo tanto poder, hermanos, hablando de el ex de la ONU, hasta esta fecha no ha podido haber paz en el mundo. Pero hermanos, Pablo, hermanos, puede responder esta pregunta a través de la palabra del Señor. Y Pablo, hermano, responde y dice, hermano, que el problema, hermano, es que estamos enfrentando a un demonio personal que está detrás de muchos de los problemas en este mundo. No podemos negar, hermanos, que el diablo, hermanos, se está moviendo sigilosamente en el mundo. El diablo, hermanos, y sus demonios les hablan, les susurran al oído y al corazón a los gobernantes, a los líderes, hermanos, y por eso nunca ha habido paz en esta tierra. Y aunque el hombre hable de paz y aunque el hombre diga lo que diga, la paz del hombre es ficticia, pero la paz de Dios es verdadera. ¿Cuántos lo creen? Esto, hermanas, es la enseñanza de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál? El hecho de que el diablo está trabajando con la humanidad. En Génesis, el diablo, hermano, de una manera sigilosa, astuta, llegó, hermanos, y comenzó a dialogar, hermanos, con la mujer y comenzó a meterle cuestiones a la mente y al corazón de aquella mujer de tal manera que los llevó al fracaso. De igual manera, hermanos, el diablo sigue trabajando con las personas
para que en este mundo no haya tranquilidad, para que en este mundo no haya sosiego, para que en este mundo no haya libertad, aunque se hable de ella, no la hay. Porque solo en el Señor somos verdaderamente libres. Solo en el Señor. Usted es libre, yo soy libre. Pero cuidado, porque la carne quiere llevarnos nuevamente a atarnos. Nos quiere llevar otra vez a ponernos cadenas y grilletes. Hay que tener cuidado. Entonces, hermano, el diablo, hermano, se opone a nosotros usando varias estrategias. Porque si hablé y dije que el tema es ser libre, para poder ser libre hay que conocer las estrategias del diablo para que él no nos arrastre, para que no nos engañe y caigamos, hermano, en las redes del enemigo. Entonces el diablo se opone a nosotros usando varias estrategias. Se nos advierte que el diablo tiene una variedad de estrategias o esquemas que utiliza para oponerse especialmente al trabajo, hermanos, que la iglesia está haciendo en este lugar. Es una de las cosas principales. Veamos estrategias. Una de las estrategias que usa el diablo es, hermano, trabajar a través de otros. El diablo trabaja a través de las personas. Y lamentablemente, déjenme decir esto con mucho dolor y mucha tristeza, muchas veces el diablo trabaja aún con aquellos que se congregan, con aquellos hermanos que han recibido a Cristo en su corazón, porque no estoy hablando de una posesión demoníaca, sino estoy hablando de la actitud, hermanos, que le permite a Satanás usar a veces a los mismos cristianos evangélicos, aún líderes, para que sean tropiezo a otros hermanos. Pablo, hermanos, advirtió sobre aquellos que parecen ser siervos de Dios, pero en realidad son siervos de Satanás. Yo no creo que usted no haya leído eso. Pablo lo advirtió claramente. En aquellos que decían ser siervos de Dios, pero Pablo dijo, en realidad son siervos de Satanás. Y el diablo está metiendo infiltración a la iglesia. El diablo está metiendo, hermanos, dentro de la iglesia aquellas personas que vienen con una Biblia bajo el brazo, que le dicen Dios le bendiga, que le dan un abrazo, hermanos, amén, y hablan muy bonito de la palabra de Dios, pero que son lobos en medio de las ovejas. Y hay que tener cuidado para permanecer siendo libres en el Señor. Hay que tener ese cuidado. La palabra de Dios en 2 de Corintios 11, 13 y 15 dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañen, hermanos. Óigame bien, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es que ahí radica el problema, el peligro. El diablo no viene, hermanos, como diablo. Y los ministros, hermanos, está hablando de aquellos ministros fraudulentos, de aquellos que vienen haciéndose pasar por líderes espirituales, pero que en la realidad no lo son. Aquellos que a la primera oportunidad de poder meter cizaña en el pueblo del Señor, comienzan a poner cizaña en aquellos, hermanos, que vienen, hermanos, muchas veces a ponerse en contra del pastor y a favor de todo el pueblo, y comienzan a votar la autoridad del pastor, y como el pueblo eso le encanta, que le den la razón, pero luego vienen las consecuencias terribles. Todo el mundo quiere que le den la razón. La razón, hermanos, porque Pablo expresa esto que yo he leído, donde dice que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que disfrazan como ángel de luz. ¿Cuál es la razón? La razón es la preocupación de Pablo, hermanos,
Porque al igual, hermanos, que Adán y Eva fueron engañados y conducidos al pecado, también, hermanos, la iglesia, hermanos, de Corintio estaba pasando por un momento de dificultad en la cual Pablo, hermano, tenía temor que fueran arrastrados, hermanos, y se apartaran, hermanos, de la devoción, de la creencia en Cristo Jesús. Había una preocupación. Y por favor, lea las cartas, léalas, estudie, hermanos, a quién le habló Pablo, por qué habló eso, por qué dijo lo otro. Estudiemos eso, hermanos, estudiemos, profundicemos. La Biblia, hermanos, no se contradice en nada. Pero cuando nosotros a veces traemos ciertas cosas, aunque el pueblo dice amén, aunque el pueblo grita amén, porque al pueblo le gustó lo que oyó, pero tenga cuidado, estudie, hermanos, amén. Porque si hay algo que contradice otra parte de la Biblia, entonces busque otra respuesta, por favor. Bendito sea el Señor. Entonces estoy hablando, hermanos, de ser libre, de permanecer, hermanos, en libertad, y por eso es necesario hablar esto. Hermanos, el enemigo trabaja a través de, dijimos al principio, lamentablemente, a través de cristianos. Hay mucho cristiano, hermano, que a veces se convierte en piedra de tropiezo. Hay cristianos que son negativos para todo. Hay cristianos que a veces les dice uno, hermano, queremos comprar un carrito para ir a traer a la gente a oratorio. Ay, ese es lujo ya. Si el Señor a pie caminaba y rodeaba todo el lago para ir al otro lado, hermano. Yo creo que si Jesús hubiese venido en estos días, no hubiera despreciado el rey que le hubiera ofrecido mina. Hubiera ido para El Salvador y le hubiera dicho al Señor Jesús, si gusta lo puedo llevar. Yo le aseguro que no le hubiera dicho que no. Pero hay mentes, hermanos, que todo esto lo toman como pecado, como que ya no es de Dios, como que esto aquí, como esto allá, hermanos, amén. Pero entonces no venimos a ser de bendición, sino que venimos a ser, hermanos, de piedra de tropiezo para que los proyectos se ejecuten. Y alguien podrá decir, hermano, usted se ha equivocado con eso que dice, los hijos de Dios. No, se lo comprueba a la luz de la Biblia. Dice la palabra del Señor que Jesús en cierto momento, hermanos, comenzó a enseñarles a los discípulos y comenzó a hablarles de su partida, comenzó a hablarles de su muerte, que Él iba a entregar, hermanos, su vida, su cuerpo a hombres pecadores. Pero hubo alguien que se llamaba Pedro, que se levantó y le dijo, no, Señor, tal cosa nunca te acontezca a ti. ¿Cierto o no? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Y Jesús le dijo, qué bueno, Pedro, cómo me amas, cómo buscas mi bienestar, qué bueno que tengo a alguien que me respalda, que me cuide, qué bueno, Pedro. No, el Señor le respondió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como hombre y no estás pensando en la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Muchas personas dentro del evangelio dicen, no, es que esto es muy difícil, es que esto es un riesgo, es que si vamos a esa colonia, ahí están los 18, ahí pueden estar los 20 y los 30, hermanos, amén. Pero si Dios quiere que vayamos y prediquemos el evangelio, hay que ir, porque Él dijo que lleváramos esta palabra a todos los rincones del mundo. ¿Cuántos le tienen miedo a los mareros? Nadie. Y preguntó porque quiero mandar unos por allá. Y como todos no le tienen miedo, cualquiera de ustedes mando, hermano, para que vayamos a predicar. Ahí está un grupo que hay que ir a predicar allá y lo Vasco, una colonia por la Alcaine, no sé cómo se llama. ¿Necesitan o no necesitan? Necesitan de Dios. ¿Y por qué no les tenemos miedo? Yo le puedo decir, hermano, no grite eso, puede pasar uno por ahí, no importa que pase, llámenos, pasen adentro para decir esto que voy a decir. No les tenemos miedo a alguno, porque no somos enemigos de ellos.
porque les amamos. ¿Y por qué tenerle miedo a alguien que nosotros les amamos y que queremos que sean salvos? Porque no vamos a llevarle, hermanos, armas, no vamos a llevarle, hermanos, problemas, sino solución a la vida que están viviendo. Vamos a llevarle a Cristo Jesús. Por eso es que no tenemos por qué tenerles miedo, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no tienes tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, le dijo Jesús. ¿Pedro era diablo? No. Pero en ese momento fue influenciado por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería que Jesús realizara su ministerio. Y el diablo se opuso de 1000 maneras, hermano, amén, para que Jesús no culminara, hermano, su propósito. Tanto es así que en cierto momento lo pusieron, hermanos, a la par de un ladrón. Y entonces les dijeron: ¿a quién quieren ustedes que libere? ¿A Jesús, el Nazareno, o a Barrabás? Pilato fue el de eso, ¿va? Ayúdenme, hermano. Pilato fue. ¿Ah? Pilato. ¿Y saben qué? Pilato pensaba que la gente iba a decir: suelten a Jesús. Y sabe, hermano, que el diablo quería que soltaran a Jesús. Es que ahí, hermanos, lo que no comprendemos, el diablo quería que soltaran a Jesús. Sí. Porque el diablo de alguna manera sabía que Jesús tenía un propósito con la vida que venía llevando. Y ahí, hermanos, de alguna manera la vida de Jesús iba a tener un cambio. Él ya había dicho que tenía que morir. Él ya había dicho, hermanos, que iba a resucitar también al tercer día, hermanos, amén. Pero el diablo no quería que ese momento se llegara. Así ha sido el diablo, siempre obstaculizando, hermanos, todo lo que es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hacer en este caso, hermanos, cuando vemos esta situación, hermanos? Primero, la Biblia dice que nosotros debemos de practicar el dominio propio. Yo entiendo con palabras sencillas que practicar el dominio propio es tener la fortaleza de no dejar de arrastrar por las debilidades que llegan a nuestra vida. Eso es tener dominio propio para mí. No lo he buscado en un diccionario, tal vez haya otro concepto más amplio, pero en palabras sencillas, eso es tener dominio propio. Que aunque usted sienta el deseo de hacer algo, hermano, porque la carne se lo pide, porque es deleitoso, porque siente usted que va a pasar un momento bonito, un momento agradable, hermanos, significa que usted va a decir: aunque la carne quiera, yo digo que no. Dominio propio. Ayer decía alguien allá en la enseñanza que fuimos, el dominio propio que tuvo José, admirable. ¿Ustedes creen que esa mujer, hermanos, que llegó y se le ofreció y se le presentó, era una vieja chancluda que le llegarían las patas, que no se peinaba? No, hermanos, era una mujer hermosa. Esa raza, hermanos, tenían una costumbre. ¿Y saben cuál era la costumbre? Que se bañaban, hermanos, con olores, con perfúmenes. Amén. Gardenias, no sé, eso es lo que me vino a la mente a mí. No sé si verán más gardenias, pétalos de rosa, aún ahí en las cosas como tinas donde se bañaban que esas mujeres. Ahí se tiraban desnudas y tenían estas mujeres ahí sirvientas que con un masconcito les enjuagaban todo, hermano, y solo ahí, hermano, tirada. Hermano, y cuando llegó a José, hermanos, no crea que la despreció porque olía a cebolla, no. Olía rico. Ay, qué mujer más rica, cómo huele. Ese dominio propio. Ese dominio propio, porque, hermano, como hombre José fue tentado. Fue tentado, pero tenía dominio propio. Dijo: no, no puedo.
Tengo que alejarme, tengo que huir. Porque ayer se nos decían, mire, el peor error que el hombre tiene es enfrentar, hermanos, a esta clase de demonios. La Biblia dice que hay que huir, no enfrentar estas tentaciones. Un líder de la Asamblea de Dios quizás se hubiese volteado, hermanos, si le hubiera dicho a la mujer: te voy a leer la palabra de Dios, te voy a reprender, te voy a leer lo que dice Proverbio. Y la mujer allá quitándose la ropa, y Proverbio 2, y viéndole dos cosas, Proverbio, perdón, me equivoqué. Ay, hermano, váyase mejor, córrase. Y muchas gentes creen que el huir es cobardía. Eso es valentía cuando se huye. La mujer le va a decir: que no es hombre, don Ángel. Y hermano Ángel le va a decir: hombre, pero para la mía que se llama Donis. Sí, hermano. El diablo trabaja de esa manera, hermanos. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que nos habla las Escrituras de dominio propio. Practiquemos el dominio propio. Mantengámonos alertas, no nos durmamos en estas cuestiones. En Efesios 6 también 11 en adelante dice que hay que ponernos toda la armadura de Dios. Eso es preparación, hermanos. Amén. En Cristo tenemos la victoria. Y si vamos a luchar contra estas cosas es con la fuerza de Dios, no con la fuerza del hombre, no con las fuerzas nuestras. Entonces, segundo, ya les hablé que el diablo usa estrategias y usa a las personas mismas, aún hasta los mismos cristianos. Segundo, el mundo. El mundo, por otro lado, es la expresión corporativa, óigame bien, de todos los individuos. Estoy hablando de ese mundo, centrados lógicamente en la carne, actuando diabólicamente, sensual y terrenalmente. Digo esto porque cuando estoy hablando del mundo me estoy refiriendo a las personas, aquellos deseos carnales. Aquello que hay en el mundo, hermanos, que a cada rato se nos ofrece, hermanos, para que caigamos en pecado. El mundo, hermanos, acepta ciega y universalmente valores falsos, conceptos y percepciones superficiales e ideas diluidas de la realidad, ejerciendo tremenda presión de la mayoría a la minoría. ¿Por qué digo esto? La sociedad infunde presión a las minorías que somos nosotros. Ellos están felices allá, entre comillas. Ellos creen que son más sabios que usted. Todos, hermanos, hacen cualquier cosa, hermanos, van donde quieren ir, hermanos, practican el pecado libremente, hermanos, orgías, hermanos, pero para ellos es normal. Y ejercen presión cuando van a usted y le dicen: no se enferma ni a Miriam. ¿Y quién le ha dicho eso? Menos mal que mi hermana Miriam no es como los religiosos allá, que los religiosos siempre dicen: es que el padrecito dice. Mi hermana Miriam ya no dice: es que mi pastorcito dice. No, mi hermana Miriam lee la palabra de Dios y entonces ella dice: no, porque la palabra de Dios dice que seamos santos, que nos guardemos, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Si quieres lo leo, lo dice en tal parte y en tal parte. Y mi hermana comienza y se le abre una puerta para que comience a borbandear con la palabra de Dios. Pero que le van a decir allá: el pastor le dijo eso. No lo creas, y él porque ya está viejo y ya disfrutó. ¿Cuál viejo, hermano Ángel? Si de 15 años nos encanecemos. Estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Si lo que se está arrugando es el pellejo, pero el espíritu está jovencito, hermano. Amén, bendito Dios. Sí, hermano. Entonces, pero para el mundo allá, hermanos, ellos son inteligentes. Y entonces presionan y le digo: no seas enfermo.
¿Y qué de malo tiene que te tomes unas 4 o 5 cervecitas? Ese no es problema. ¿Qué de malo tiene que te gastes tus 10, 15 dólares lo que has ganado aquí en el billar? Mira qué bonito, en el billar o con la baraja. Y cuando llega el hermano donde la esposa, esperando que el esposo lleve que sea un paquete de manteca nieve y unos 2 huevos para darle de comer, y el pobre va sin 5. Pero ellos son inteligentes, ellos son más sabios que nosotros. Y esa mayoría, porque son mayorías, hermano, oprimen, ponen presión a la minoría. Lo agarran a usted entre un montón de, de vagos ahí, hermano. No, y si usted se pone a discutir con ellos, hermano, se lo termina. Ahí viene el aleluya, dicen a uno, ¿verdad? Y unas veces atención de burla le dicen a otro. Cuando lo ven que va llegando el hermano Ángel, le dicen a otro: amén, hermano, amén, hermano. Y voltean a ver al hermano Ángel. Presión. Es presión, porque ellos quieren que caminemos como ellos caminan. Entonces, pero no debe ser así, hermano. Las instituciones, hermanos, están, valga la redundancia, en manos de corruptos y prejuiciosos líderes. Que el diablo está trabajando así. Les pregunto, hermano, gracias a Dios yo no tengo hijos en la escuela. Y no es general la situación que yo voy a ponerles hoy en esta tarde. Pero en muchas instituciones sí, instituciones educativas. ¿Sabe quiénes están educando a los hijos de los hermanos? Lesbianas y homosexuales. Ahí están educando a tu hijo y enseñándole un montón de basura a tu hijo. Y en la casa no estamos enseñando nada porque somos de aquellos que creemos que el profesor en la escuela tiene que educar a mi hijo. Sí, pero te le están metiendo cizaña. Y es más, ellos no son educadores. Usted es su educador. Usted tiene que educar a sus hijos en su casa. Allá están enseñándole y diciendo a su hijo: no, si usted ve el pintalabios que usa su hermanita grande, píntese los labios, no hay problema. Póngase la faldita de su hermanita, juegue con la muñeca también. Yo sé que este mensaje, cuando lo oigan algunos, es más que estamos grabando, ¿verdad? Creo que me van a llover críticas, pero Dios hizo hombre y mujer. Le duela a quien le duela, le pique a quien le pique, y sea lo que piense, lo que quiera. Pero Dios hizo hombre y mujer. Y eso lo mantenemos como iglesia. Y por eso debemos de luchar y abogar por eso. Porque es lo que Dios estableció. Entonces, hermano, por eso la Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2 en adelante: y no se adapten, hermanos, esta es la nueva versión, y no se adapten, o sea, no se conformen, hermanos, a este siglo, no se conformen, no se adapten a este mundo. Entre más lo tilden de raro a usted, más bien está usted con Dios. Entre más raro es usted con la gente de afuera, mejor está usted con Dios entonces. Es que no podemos acomodarnos, hermano, al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos del reino celestial. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, solo para confirmar, en Apocalipsis dice lo siguiente, y lo leo rápido. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo entregó, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Engañando a las naciones, pero será atado un día. Y lo encerró y puso, hasta que se cumpliesen los 1000 años, el milenio. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. El diablo volverá a engañar a las naciones otra vez. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra,
a Gog y a Magog, y entonces habrá una guerra. ¿Por qué leo esto? Porque esto nos confirma que el diablo está trabajando, que el diablo está engañando, que el diablo está caminando a la par de líderes, de gobernantes, de autoridades en este mundo. Amén. Porque hay gente que no lo cree, pero este mundo está bajo el poder de Satanás. Que un día Dios se lo va a arrebatar porque no es de él, esa es otra cosa, que no es de él es otra cosa. Amén. Y aunque él, hermano, ejerza poder, hermanos, aquí, siempre será limitado. Porque muchas cosas, aunque el diablo quiera hacer, Dios no se lo permite. Amén. Entonces, yo quiero traer un ejemplo histórico y quiero leerlo para que comprendamos, hermanos, si es cierto o no que el diablo trabaja en este mundo con las personas. Fíjese lo que le voy a leer. Un ejemplo histórico, digo, porque voy a hablar un poco de la historia. ¿Cómo explica cómo es que una de las sociedades más civilizadas y sofisticadas, educadas y cultas del mundo, y la historia podría destacar algunos de los peores horrores que el mundo haya visto, exterminando metódicamente a más de 6 millones de judíos y dejar más de 60 millones de muertos en una guerra mundial? ¿De quién estoy hablando? Alemania. ¿Creen ustedes que estas personas estaban bajo la dirección de Dios? ¿Estaba Dios con ellos? No. Estos estaban siendo influenciados por Satanás, por el enemigo. ¿Y cómo explica que la Primera Guerra Mundial, que dejó 17 millones de muertos y que a menudo se mencionó como la guerra para terminar con todas las guerras? Así se determinó, la guerra para terminar todas las guerras. Imagínense que esto fue seguida, o luego, mejor dicho, hermanos, vinieron atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial, solo 21 años después. ¿Qué respuesta dio la humanidad? Que se habían levantado por injusticia y un montón de cosas, pero esta es la respuesta humana. La respuesta de Dios es otra: el diablo trabajando en este mundo. El diablo levantando a una nación contra otra nación, al hermano contra el hermano. Así está el mundo. Tercero, el diablo trabaja a través de la manipulación de la naturaleza y las circunstancias en la vida. Hace poco mis hermanos estaban allá en oratorio. Y no quiero asegurar esto porque no lo sé, pero puede ser. Un rayo venía para que cayera en la champa donde estaban los hijos de Dios adorando al Señor. Pero ese era el propósito del diablo. Eso es lo que Satanás quería. Que todos murieran allí, o al menos que quedaran chamuscados, al menos que quedaran con graves secuelas. Pero Dios lo evitó. Dios desvió lo que Satanás quería hacer. Pero Satanás, hermano, también obra a través de la naturaleza misma y de las circunstancias a veces que se dan en la vida. Solo recuerdo esto, quiero recordarles esto. Quiero recordar desde el fuego que consumió a las ovejas de Job. Quiero recordarle, hermanos, de las circunstancias de los caldeos que huyeron con los camellos de Job después de matar a los sirvientes. Quiero recordarle del viento que derrumbó una casa en la que se encontraban reunidos los hijos de Job, matándolos a todos. Quiero recordarles de la terrible enfermedad provocada por el enemigo al siervo Job. Todo esto lo hizo Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Vea cómo utilizó la naturaleza misma, las circunstancias, la fiesta reunida ahí bajo un mismo techo, derrumbó todo aquello para que murieran los hijos de Job. Amén.
De manera similar, Pablo le suplicó a Dios que lo librara de un aguijón en la carne que había venido de parte de Satanás. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Que Dios lo utilizó para ayudarle a Pablo es cierto, pero ahí dice que el aguijón había venido de parte de Satanás. Pero que Dios lo utilizó para que Pablo quizás se mantuviese humilde y centrado, hermano, en su ministerio, sí. Y aunque había venido de parte del enemigo, hermanos, ese aguijón, Dios tampoco se lo quiso quitar. ¿Por qué? No me pregunten, allá no parece una pregunta, una respuesta clara que se las pueda dar a luz de la Biblia. Pero yo me imagino, y hermano Lázaro parece que mencionó eso, parece en oratorio, parece que le había oído de un predicador que dice que ese aguijón Dios permitió que estuviese ahí en la vida de Pablo para que cada vez que él quisiera o comenzara a inflarse como globo, el aguijón lo pinchaba y ya no se inflaba. Hablamos de orgullo, de vanidad. A veces, hermanos, personas que Dios están siendo usados, personas que están siendo usados por Dios, predicadores, con dones, diferentes clases de dones, muchas veces se inflan de tal manera, hermano, que ya no le dan la honra y la gloria a Dios. Y por eso Dios permite a veces que hayan cosas negativas en nuestra vida para que nos acordemos que Él es soberano, que Él es Dios todopoderoso. Amén. Para que le demos la honra siempre a Él. Amén. Entonces termino diciendo: seamos libres en el Señor. No permitamos, hermanos, que los deseos de la carne nos arrastren. No permitamos, hermanos, que las acechanzas del diablo, que las estrategias del enemigo nos arrastren y nos confundan. Sigamos, hermanos, guerreando, sigamos peleando la buena batalla, personalmente y como el cuerpo de Cristo, hermanos, amén. Peleando la batalla, como iglesia, siendo siempre sal sin perder el sabor, siendo siempre luz, pero hermanos, en una posición alta para iluminar, hermanos, y que toda oscuridad se disipe, y no siendo luz colocada bajo el almud. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, hermanos, amén. Pero hay que conocer las estrategias del diablo y seguir siendo libres en el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.